Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana preciosa que tú nos has dado, Señor, por el tiempo de la adoración, el tiempo en que recordamos, Señor, aquel día que te hiciste como un ser humano, Señor, humillándote hasta los sumos, Señor, haciéndote obediente hasta la muerte de cruz. Gracias por enviar a tu Hijo, Señor. Y gracias por hablarnos en esta hora a través de tu siervo. Bendice tu palabra, Padre. Que encuentre corazón abierto, que encuentre buena tierra, Señor, y que dé su fruto. Gracias, Padre. Bendice a las personas que están por primera vez en esta mañana. Y sabemos que tienes un propósito maravilloso para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Si ustedes tienen como un capítulo de la Escritura preferido, lo tienen el Salmo 145, yo creo que tendrían problema en decirnos cuál versículo especialmente del Salmo 145, porque todos son de mucha altura, todos los versículos aquí. Pero quiero tomar una porción de un versículo muy al principio del Salmo 145, de hecho en el versículo 4, y dice: generación a generación celebrará tus obras. Generación a generación celebrará tus obras. Quiero hablar un poquito acerca de este espíritu de celebración, de este asunto de generación o generaciones. Nosotros solamente podemos determinar qué podemos hacer nosotros como generación. La generación que estuvo antes de nosotros se determinó qué clase de generación sería, o qué clase de individuo sería y cómo se acomodaría en alguna generación. Y los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, habrán de decidir, de escoger qué clase de generación serán. Pero hay un hilo, voy a decir, un hilo de redención que nace desde el Monte Calvario y ha recorrido los 2000 años. Siempre ha habido una generación distinta a la generación que prevalece en la sociedad. Estos son los que conocen a Dios. Estos son los que conocen a Dios. Voy a repetir un poquito esto para hacerlo un poquito mejor, para que me entiendan el principio del mensaje y puedan seguirlo más adelante. Nosotros no podemos acomodarnos para hacer lo que la sociedad determina que debemos de hacer como generación. Solamente tenemos que pensar en esa porción de la Escritura cuando dice que se levantó una generación que no conocía a Dios. Eso es terrible. Eran nuestros padres, eran una generación que conocía a Dios. Pero algo pasó cuando vino la siguiente generación, que la siguiente generación no conocía a Dios. Ese es un corte radical, ¿verdad? Con lo que conoce a Dios y otra generación que no conoce a Dios. Y es un corte muy doloroso, que se levante una generación que no conoce a Dios. Pero a través de los siglos ha habido generación, ha habido gente que forma parte de esa generación sin tiempo, sin época. La generación de los que conocen a Dios. Siempre ha habido cualquier cosa que caracterice socialmente a una generación, siempre hay a un lado, paralelo a las generaciones contemporáneas, una generación diferente al mundo.
pero muy igual a la primera generación de cristianos, muy igual a la segunda generación de cristianos, a la tercera y a la cuarta, muy parecida a la generación pasada de cristianos. Son una generación diferente. Esta es la generación que conoce a Dios. Conocer a Dios determina qué clase de generación seremos. Y quiero brincar allá atrás al Antiguo Testamento y escuchar una bienaventuranza para luego llegar de nuevo a esto que les he dicho. Y esto en el Antiguo Testamento es una bienaventuranza. Y esta bienaventuranza dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Esto de bienaventurados, voy a citar tres cosas que significa. Una es cuán feliz, es decir, cuán feliz es el hombre que puso en Jehová su confianza. La segunda es dichoso, dichoso el hombre que puso en Dios su confianza. La tercera es felicidad, que feliz es el varón que puso en Dios su confianza. Cuando la Escritura habla de poner nuestra confianza, habla de un abandono a aquel en quien confías. Decía esta muchachita malcriada, ya no es una muchachita, es una anciana, yo creo que todavía vive, pero en el tiempo yo la conocí, pues era una jovencita malcriada, bastante malcriadita, simpática, malcriadita, pues. Y ella confesaba: yo tengo mucha fe. Es decir, tiene una fe puesta en el Señor, tiene una confianza en el Señor, pero la verdad del asunto es que no tenía tanta confianza en el Señor, porque nunca le confió su vida, al menos en el tiempo que yo la conocí. No le confió su vida al Señor. Creo en ti, Señor, pero no lo suficiente como para entregarte mi vida. Poner nuestra confianza en Él es depositarnos en Él. De manera que la bienaventuranza diría: bienaventurado el hombre que se depositó en Dios, que se entregó, le confió toda su vida a Dios. Su presente, en el presente que se entrega, y su futuro, lo entregó todo. Va a depender de Dios. Va a depender de la gracia de Dios, va a depender de la orientación divina, va a depender de la palabra de Dios, se va a normar por el consejo de Dios, se va a comportar de tal manera que agrade a Dios, porque su vida no es suya, le pertenece a Dios. Es bueno llegar a ese punto de decir: yo he confiado de tal manera en el Señor que mi vida ya no es mía, es del Señor. Hermano, tu vida ya no es tuya, tu vida es del Señor. ¡Qué bueno! Entonces tú eres parte de una generación distinta. Debes de marcar una gran diferencia con tu generación contemporánea. Aunque tengan la misma edad, aunque estuvieron en la misma escuela, a lo mejor estuvieron en la misma iglesia, pero si tú eres una persona que puso su vida en Dios, que puso su confianza en Dios, tú eres una persona distinta en tu propia generación y por lo tanto una generación diferente. ¿Ustedes creen que nosotros nos parecemos a los cristianos de la primera época, del primer siglo? Nos parecemos. Practicamos las mismas cosas. Y los cristianos que vengan más adelante, antes de que Cristo venga, ojalá venga pronto, se van a parecer a nosotros. Nos parecemos más a aquellos atrás en el pasado que pusieron su confianza en Dios, que se entregaron a Dios, que lo que nos podemos parecer a nuestros compañeros de clase, aunque nacimos en la misma época. Marca una diferencia grande. Somos una generación diferente. Así es que a esa generación diferente le llama bienaventurada.
Feliz, dichosa generación, feliz generación, cuán feliz generación la que puso en Dios su confianza. ¿Será, hermanos, por eso? Yo creo que sí, que la palabra de Dios insiste en que nosotros nos soltemos, nos entreguemos al Señor, no en pedacitos, sino totalmente. En un pensamiento que leía alguna vez predicando acerca del boleto equivocado, la primera persona a la que mandé ese mensaje de que estaba pagando el boleto al destino equivocado y que ya era tiempo de que cambiara su boleto y que no tratara de cambiarlo cuando fuera demasiado tarde, después de unas 3 semanas, 4 quizás, me contestó la persona y me dice que ya está pagando su boleto distinto, ya cambió su boleto, pero me dejó ahí medio campanado porque me dijo, voy en un 80%. Quiere decir que el 80% ya entregó a su vida, el 20% será suficiente para arruinar su vida. Qué bueno que ya entregó el 80%, pues que entregue lo que falta, porque si no va a ser casi entregado, casi cristiano, pero del todo perdido. El que puso en Dios su confianza, lo puso todo. Como Susanita, ¿no? ¿Recuerdan la ilustración de Susanita? Cuando se estaba recogiendo la ofrenda misionera para que la gente pusiera en el platillo lo que iba a dar para la obra de Dios, ella estuvo luchando todo el día porque anunciaron en la mañana de esa ofrenda que ella iba a dar en la noche. Después de estar pensándolo y hablar con el predicador que iba a predicar esa noche, parece que se determinó. Y llegado el asunto de recoger la ofrenda, llegaron los sugieres hasta donde estaba Susanita y Susanita le decía algo y la mujer se inclinaba un poquito y luego se inclinaba un poquito más. Y el predicador no entendió lo que estaba pasando y dice, haga lo que Susanita le dice, ponga el platillo en el suelo. Y puso el platillo en el suelo y Susanita se levantó y se le subió el platillo y dijo, yo me doy a Cristo. Esa es una entrega total. Y estos son bienaventurados. Los que confían al Señor, todo, sin reservas. Cuando viene la inquietud del poco a poco, y no estoy hablando en este momento por inspiración divina, pero me temo que el poco a poco es un engaño del diablo. Porque el poco a poco será como la canción. Cuando dice, el amor es muy bonito, no se le puede negar, dalo poquito a poquito y nunca se acabará. Entonces nunca terminarás de entregarlo. O lo entregas todo, o te quedas con todo. Pero si quieres ser bienaventurado, ¿me sigue? Si quieres ser bienaventurado, yo me doy. Porque bienaventurado es el hombre que puso en Dios su vida, confió su vida. ¿Qué lucha pudo haber tenido para hacer eso? ¿Qué te dificulta a ti? ¿No sugiere algo el salmista cuando dice, no mira a los soberbios? ¿Saben ustedes quiénes son los soberbios? La palabra soberbio en el Antiguo Testamento significa perseguidor, insolente, fanfarrón, envalentonado. ¿Y saben ustedes que todos los días nos encontramos con insolentes, fanfarrones, envalentonados, perseguidores que atacan la fe de nuestros jóvenes, maestros perseguidores? Podemos encontrarnos todo el tiempo con gente medio popular, así muy importante, al grado de volverse, por causa de su importancia, insolentes o envalentonados.
condenan la fe y ridiculizan la fe y el caminar con Dios y enaltecen lo malo, pues toda la porquería del mundo la enaltecen. Y hay jóvenes y hay viejos que están en esa lucha. Si sueltan su vida y la entregan al Señor, o les convence el mundo, y se vuelven fanfarrones también. Esa gente fanfarrona, si ustedes tienen su propia interpretación de lo que significa el fanfarrón, pues se quedan como los pollitos, ¿verdad? Están muriendo de hambre y huele a pollo, ¿no? Ese pastorcito, ¿cómo le va pues, pastorcito? ¿Cómo van sus fieles? ¿Se están portando bien sus fieles? Fanfarrón, grosero, áspero. Así me encontré un fanfarrón de estos, ¿no? Ridiculizando a ese pastorcito y su congregación, ¿no? Pues sabes que conozco bien a la congregación y algunos están muy bien. Y no me preocupa mucho, que me preocupa eres tú. ¿Dónde andas, Señor? Fanfarrones, ¿no? Y nos vamos a encontrar con gente fanfarrona, esa que presume de cosas que no tiene, y de posición que no tiene, de alegría que no tiene, de tener un pegue que no tiene. Y estos fanfarrones son primos, son tíos, son amigos, son jefes, son cercanos. Y el bienaventurado que puso en Dios su confianza no se detiene, no se desvía tras los soberbios. No les dice, no, quédate con tu soberbia. Ni tampoco se detiene frente a aquellos que se desvían tras la mentira. La mentira es muy apreciada. Vivimos en un mundo que aprecia mucho la mentira, sin darse cuenta que se familiariza con el padre de la mentira, que es el mismo diablo, pues. Por mentiras funcionan muchas cosas en nuestro mundo, en todas las áreas, en las relaciones obrero-patronales, en las relaciones políticas con el pueblo, en las relaciones laborales, escolares, en las relaciones de noviazgo. La mentira. Y yo tengo una resignación, dime que sea de mentira, que siempre me quieres, que nunca me olvidas. Hazme feliz con una mentira, miénteme más. Se la dice mentira. El que está diciendo la mentira sabe que es mentira, y el que lo está oyendo sabe también, pero los dos quedan de acuerdo como si hubiera sido la verdad. Mentira, mentira, mentira. Dicen ser lo que no son. Llenan su currículum con mentiras. Y la persona que lee el currículum da por hecho, ¿no? Pues aquí dice, ya saben que algunas son exageraciones o mentiras, pero funcionan, las mentiras funcionan. Como decía un poeta colombiano que tenía una composición acerca del hijo que se iba del pueblo a buscar la vida, a hacerse rico por otro lado, y le dice el papá, le dice al hijo que está yéndose, y ya le dijo a su madre que se va, que no le ha dicho. Pues a ver qué cosas se inventa, porque solamente Dios sabe lo que puede suceder si nos mentimos. Échale una mentirita a su mamá. Vivimos en un mundo mentiroso. Vivimos en un país hipócritamente idólatra. Hipócritamente idólatra, no sinceramente idólatra. Dicen adorar, y dicen reconocer, y dicen depender de alguien en quien no creen. Pero tiene que ser mentira, porque están en los medios de comunicación, porque de esa manera serán aceptados como mexicanos. Puro cuento.
el mismo nivel y suenan como, pero es muy hipócritas, son unas mentiras. En otros lugares han expresado que no creen ni tantito, pero la mentira funciona. Jesucristo es la verdad y el diablo es el padre de la mentira. Y el bienaventurado no se desvía tras la mentira. Mentira es desviación, es perderse, desviación, tomar el camino equivocado y llegar al destino equivocado. Pero qué feliz es el hombre que puso en Dios su confianza y no escucha a su generación de soberbios. No escucha a su generación con sus mentiras. Lo que su generación hace no lo va a determinar a él. Lo que lo va a determinar a él es poner su vida en Dios. Para agradar a Dios, para hacer lo que Dios dice, para normarse con su palabra, para vivir en la comunión con Dios, bajo la dirección de Dios, para no ofender a Dios. Eso lo hace una generación distinta. El apóstol Juan decía, y eso fue en cualquier tiempo, dice, no me hice al mundo. Este es nuestro mundo. Uno fue el mundo de los tiempos de Pancho Villa, y otro fue el mundo de Don Miguel Hidalgo y Costilla, y otro fue el México colombiano. Todas las generaciones son distintas, pero esta es la nuestra. ¿Cómo es nuestra generación? Me llama mundo aquí. De hecho, habla el Señor Jesucristo que estamos en medio de una generación maligna y perversa. ¿Ustedes creen que esto describe nuestra generación maligna y perversa? Los intereses que mueven nuestro mundo son malignos y perversos, que mueven nuestro mundo. Se disfrazan de mentira, ¿no? Dice la Escritura, no abraces eso que determina tu mundo y no lo abraces, no lo ames. Aquello que amamos lo abrazamos, aquello que amamos lo adoptamos. ¿Será, hermanos, que lo que amamos abrazamos y lo que amamos adoptamos? ¿De quiénes van abrazados, hermanos, ustedes? ¡Ay, me gusta mucho esto! ¡Ay, me encanta esto! ¿Qué es eso que te encanta? ¿Qué es eso que...? ¿Dónde hay amor? ¿Qué es eso que...? Tu vida, cuando hay amor en tu vida entregarás. Tú te entregas a lo que amas. Y dice el Señor, no es amor. Porque ese amor va a llevar a entrega. Y algunos no se dan cuenta que vienen abrazados de su generación, abrazados de su mundo, agarrando mañas, costumbres, influencias, determinando su vida por la cultura de nuestro tiempo. La cultura de nuestro tiempo. Por las inclinaciones de nuestro tiempo. ¿Qué problema mandar los niños a la escuela, hermanos? Wow. ¿Estarían ustedes de acuerdo, hermanos? No estoy prometiendo nada. Que
queríamos que la iglesia tuviera un jardín de niños con puros maestros cristianos? ¿Cuántos dirían amén? ¿Una escuela primaria? Yes. ¿Una secundaria y una preparatoria? El hermano Israel hace 20 años más o menos consideró la posibilidad con otros maestros de que la hiciéramos. ¿Te acuerdas, hermano Israel? Si no vamos a prometer nada, tenemos que ver a dónde mandamos a nuestros hijos a la escuela. ¿Cuál es el miedo? ¿Qué pasa? La influencia de estas generaciones malignas y perversas. La influencia de estas generaciones malignas y perversas. ¿De dónde agarró ese libro? ¿De dónde sacó eso? ¿Cómo es posible que esta muchachita anda abrazando el mundo, expuesta a las costumbres, a las maneras? Como le decía aquel libro, ¿no? Era en el tiempo cuando la marihuana estaba en todo su dolor, tomando la juventud, y él se metió en el asunto de la marihuana, el tiempo de la universidad, el tiempo del eclipse, no sé dónde se juntaron por allá en el centro de la República, hicieron una ceremonia muy rara allá de decir los astros y de recibir la energía del universo, y él andaba por allá. Y llegó después de 2 años de estar y no estar en la universidad, con su cabello largo, horrible su cabello, parecía caballo cansado, feo se le veía eso. No, ya no piensa en lo que se le ve bonito, se le vea feo porque es la onda, pues. Se convirtió. Y ahí tenemos un caballo cansado convertido con su leña fea. Molestando. Yo no sé por qué le molesta, no sé. Oye, pues nadie te está diciendo nada, pues, ¿quién te dijo nada? No, pues yo miro cómo me miran. De rato otra vez, el otro día, pues ¿qué tiene? Pues ¿qué tiene? ¿Qué trae? Sí, se espantan de todo, todos se asustan. Oye, pues, ¿no será ingrato que tú mismo estás molesto y tu conciencia te molesta de cargar? Dime, ¿de dónde la sacaste? ¿De dónde aprendiste? Porque te veo horrible. Era mi amigo que podía decir. ¿De dónde la sacaste? Y ella me dijo que en aquella ocasión escogió andar con el pelo como andaban muchos años. La cultura que determina de cierta manera, la cultura contemporánea que determina comportamientos, gustos, aficiones, atavíos, y empiezan a abrazarse, no se cuenta que están abrazando una cultura diferente. Y se vanaglorían de tal cosa. A mí no me espanta nada de eso. Debería de espantar estar abrazando lo que el mundo ofrece y resistir a lo que la palabra de Dios dice. Debería dar temor. Yo no me espanto. A mí no me espantan las relaciones homosexuales, no me espanta ninguna de esas cosas. A mí no me espanta que anden como espantos, ¿no? Porque a veces andan como espantos, ¿no? Debería espantarte. No ves el mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre se divorció de ellos. El amor del Padre no está en él. Y presumen, a mí no me espanta, y se sienten soberbios, pues. Ellos tienen su onda. Los cristianos son una generación que conoce a Dios, no gente de onda. La generación que no conoce a Dios, tiene más ondas que el mar. A veces bajitas, a veces altas, a veces tempestuosas, una cosa de ondas, ya viene, ¿no? Pues estaba este muchachito
en los tiempos de Cristo, hijo de un fariseo, y llegó una vez su papá fariseo, llegó a la casa y dijo algo que Jesús les dijo a ellos. Y se rió el papá de lo que Jesús les dijo, ¿no? ¿Y qué les dijo Jesús? Bueno, ahorita vamos a ver qué les dijo Jesús. Lo cierto es que este niño estaba discutiendo con otros niños acerca de quiénes eran y cómo eran, ¿no? Y había un niño que ha sido criado conforme a las Escrituras y tenía su apego a Dios y esperaba el Mesías. Y el niño, hijo del fariseo, ¿no? Y dijo el niño: nosotros somos una generación, dice mi papá, que somos una generación humilde. Somos una generación sencilla que espera la manifestación de Dios. Y el otro niño le dijo: no, nosotros somos una generación poderosa, somos una generación de víboras. Es que el papá le dijo que Cristo les había dicho generación de víboras, que les enseñó a huir de la ira venidera. Y fue y lo platicó en su casa como que somos una generación poderosa, como las víboras. Y le cantó al niño: ser generación de víboras. Son soberbios. Lo que me mueve más no es tanto la generación de víboras, sino la generación maligna y perversa. Y se refiere a la generación de todos los tiempos, generación que no conoce a Dios, que nosotros somos como luminares en medio de una generación maligna y perversa. No abraces a una generación maligna y perversa en ningún sentido. Porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no va a estar en él. Pues esto que tiene, pues esto que otra cosa que tiene, ¿qué tiene de malo? Eso que tiene de malo lo oigo desde que estaba adolescente, ¿no? Y había aquellos defensores de lo que ¿qué tiene de malo? Nunca se encaminaron correctamente por la senda de la vida cristiana, porque siempre estaban probando si está bien o si está mal. Y preguntaban: ¿está bien esto? No, yo creo que está bien. Se defendían, se veían en su mismo y luego lo iban a preguntar: ¿y está bien esto? El cristiano anda claudicando con sus pensamientos. Él sabe que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no vienen del Padre, sino del mundo. El mundo es eso. Y del mundo vienen todas esas ondas. Según cristianos de onda, claro, ¿no? Eso sería una onda. En Estados Unidos ya cambió mucho, pero ¿qué será? 2 décadas y media atrás eran terribles. Los heavy metal Christians eran como los Kisses, ¿no? Pues, que se visten como demonios. Así, como demonios, soparían los picos por acá, y argollas por todos lados, ¿no? ¿Saben eso, verdad? Se encontró nuestro pastor de música, entonces se encontró con uno así, llamaba la atención, era todo un caso, un representante correctísimo de la generación que vivimos. Exacto, ¿no? El representante exacto, el adecuado, ¿no? Y se conocieron. Hola, y Marcos, muy simpático, lo saludó y le dijo: Marcos, que andaba buscando, no sé qué aparato andaba buscando, y que era pastor de música. Y le dijo el otro: yo también, yo soy pastor de música en la Heavy Metal Church. Era pastor de música de Dios. A mí no me espanta, Julián. A mí se me espantó. ¿Quién sabe qué terminarían todas esas ondas que terminaron? Vinieron ondas un poquito más sanas, con música más sana,
con más orientación musical. Vinieron cambios de atavíos como ese y cambiaron por túnicas, algo más indígena, menos agresivo. No sé en qué punto estarán ahora, pero los cristianos siguen siendo iguales. No son determinados por la cultura del mundo, porque cuando somos determinados por la generación en la que vivimos, hay de nosotros. Porque todo lo que ofrecen no viene de Dios, sino del mundo. Y luego viene la aclaración, y el mundo pasa. Dos cosas que me consideran de esto. Pasa, es una onda, va a pasar. Y a ver qué viene detrás. Una más agresiva, una más tranquila, quién sabe. Pero el mundo pasa con sus ondas. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios. ¿Quién hace la voluntad de Dios? El que entregó todo al Señor. Entregó su voluntad, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Lo entregó todo. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora déjenme compartirles una inquietud que yo creo que la comparten muchos de ustedes. Que el mundo con su cultura, con sus ondas y desvaríos, no nos marque como generación, no ponga un sello sobre nosotros, que nos identifique con ellos, que no nos ponga sello. No es el que terminemos con el 666, ¿no? No voy a hacer eso. Que el mundo con su cultura, con sus ondas y desvaríos, marihuanados, endrogados, enajenados, es una enajenación la que se vive. No nos marque como generación. Ayúdenos Dios a determinarnos ser una generación que conocemos. Ser bienaventurados al poner nuestra vida sometida al consejo de Dios, no al mundo. Que de nuestros hijos, que de nuestros nietos, citaba al principio esa porción del Salmo 145, generación a generación celebrará tus obras. En esos tiempos, en el Antiguo Testamento, en ese tiempo no se aplicaba, no se aplicó, mejor dicho, cuando dice se levantó una generación que no conocía a Dios. Una generación que conocía a Dios celebrando sus obras y la siguiente generación no conocía a Dios. ¿Hasta qué punto nosotros podemos determinar qué clase de generación serán nuestros hijos? Porque el mundo está listo para hacer de ellos una generación de fanfarrones, insolentes, perseguidores, aventados, creyentes en sí mismos, que no les espanta nada, que se atavían y hablan y actúan conforme a su generación. ¿Qué hacen de nuestros hijos? El mundo está listo para hacernos así. Yo creo que lo mejor que se me ocurre decir ahora es que Dios tenga misericordia de las generaciones que vienen. Vamos a ver a los adolescentes, por favor. Mírenlos. Y ellos saben de lo que estoy hablando. Que Dios tenga misericordia de esta generación de jóvenes. Muchachos, no me dan mundo de las cosas que están viviendo, no se determinen en su manera de vivir por la generación de su tiempo. La única manera de ser una generación distinta es contarse entre los bienaventurados que depositaron en Dios su vida, que pusieron en Dios su confianza. Y entonces
ustedes serán parte de la cadena que dice generación a generación celebrará tus obras. Gracias por ese paso. Sin embargo, yo no puedo decidir por Iván, mi nieto. Daniel no puede decidir por Johan. Daniel no puede decidir por Alex. Y la Luis no puede decidir por su familia. Cada generación tiene que tomar una decisión. Y no acomodarse para ser hipócritas. En ciertas maneras se parece a su papá, y en otras maneras se parece a uno. Es un collage, es una mezcla. Ojalá que ellos decidan lo que a su tiempo, si sus padres son de la generación que conoció a Dios, lo que a su tiempo sus padres decidieron. Ser parte de una generación distinta. Y si yo como padre o como abuelo decido ser de una generación que conoce a Dios, estaré depositando sobre las generaciones que vienen atrás una posibilidad muy grande por el ejemplo, por la orientación, por el consejo de que también la generación que sigue se determine para ser una generación que conoce a Dios. Ahí está atrás su nuera, ay tesoro. Por ahí andan los nietos. 1, 2, 3 generaciones. Ojalá que ustedes sean un ejemplo convincente, hermano. Una cristiana de urba y fiel, entregada, bienaventurada. Dios inspira a sus hijos y a sus nueras. Tú mira como nuera, no solamente como nuera, pero también como mamá. Seas una persona determinada a ser como Dios quiere. Y tus hijos tengan toda la influencia poderosa para determinarse a ser lo mismo, y entonces se cumpla en nosotros, en ustedes, generación a generación a generación. Se labrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Anhelamos que nuestras generaciones, las que nos siguen, sean generación que conoce a Dios. Y el mundo, con su capitán, el Señor lo reprenda, Satanás, está muy listo para hacer de nuestros hijos generación que no conoce a Dios. ¿Estamos nosotros listos para dar la batalla de fe? Solamente puede Dios guardar. Nos ha guardado a nosotros porque nos determinamos. El Señor nos concede ver a nuestros hijos determinados hacia el Señor y ser bienaventurados en cualquier época que les toque vivir. Ser felices, muy felices, dichosos, porque los que confían sus vidas al Señor así son. Y el Señor los guardará y nadie los arrebatará de su mano. Ojalá que se determinen a ser una generación que, conociendo a Dios, tienen Dios, tienen protección divina, tienen orientación para la vida, tienen gozo de arriba, contentamiento para la vida, satisfacciones profundas, esperanza plena, saben dónde están y a dónde van. Las generaciones que Dios tendrá para lograr. Termino.
volteando y invitándolos a voltear. Aquel del que estaremos hablando mucho esta noche en la presentación del programa de Navidad. Volteéndose Jesús y viene a decir: el que me sirve no andará en tinieblas. Y nosotros anhelar que nuestros hijos sirvan al Señor es la única manera de asegurarnos. Encomendados al Señor y aprendan a seguir al Señor. Pero si nosotros somos mediocres, no les estamos ayudando mucho. Al contrario. Y vuelvo a repetir esto: si nosotros somos buenos, hay posibilidades de que ellos sean mejores. Pero si nosotros somos malos, hay posibilidades de que ellos sean peores. El Señor nos dé la gracia para conquistar a nuestros hijos para Dios. Es la única manera de asegurar su futuro, la única. Porque les va a tocar a generaciones muy malignas y perversas, y solo Dios los puede librar. Quiero estar en pie, hermanos, mientras Eugenio viene a orar con nosotros. ¿Qué le parece, hermanos, si nos encaminamos al altar mientras cantamos? Sería bueno, ¿verdad?, venir con nuestros hijos abrazados al altar mientras cantamos el Salmo 145. Algunos de sus niños no están aquí porque están chiquitos, están allá, pero quizá usted tiene su adolescente y pegadito a usted. Este canto dice: generación a generación anunciará tus hechos. ¿Qué le parece si cantamos? Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Tome a sus hijos, camínese con ellos, tome a su esposo, a su esposa, tome a alguien, hermano, y véngase, pues son sus generaciones, ¿verdad? Y cantamos. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y tu grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. A pedir al pastor de los adolescentes que vaya por mi hijo de las orejas. No, oramos. Gracias, hermanos, por orar por nosotros. Tenemos hijos adolescentes, algunos preadolescentes,
y anhelamos de corazón, ¿verdad? Que sean generación bendita, ¿verdad? Ora por sus hijos, hermanos, que están allá, los chiquitos, hermosos, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a orar. Aquí estamos, Señor, anhelantes, Padre, de ser generación que conoce a Jehová. Señor bendito, gracias. Gracias por nuestros hijos, gracias por las generaciones. Esperamos, oh Dios, estar haciendo bien como padres, como abuelos, como tíos. Esperamos, oh Dios, estar pisando bien por donde debemos pisar, Dios, y anunciar bien, de una manera clara, Señor. Líbranos, oh Dios, de ser generación presunciosa, altanera, soberbia, Señor. Líbranos de ser mentirosos. Líbranos, oh Dios, de ser una cosa extraña delante de nuestras generaciones, Padre. Ayúdanos, oh Dios, a ser de una manera correcta, Padre. Y encaminarnos, oh Dios, con nuestros hijos a su tiempo, Señor, con los nietos, y cantar, oh Dios, de generación en generación, y anunciar, oh Dios, tus poderosos hechos. Cada día, Señor, cada día te bendeciremos. Gracias por esta palabra, Señor, que nos recuerda la inmensa tarea que tenemos, Dios, como padres. Y gracias por recordar a nuestros hijos, Señor, tú, directamente tú a través de tu palabra, que ellos tienen que decidir. Ellos tienen que decidir. Es opción. No es una opción, es la opción, es la única opción si quieren vivir, si quieren tener vida como corresponde, Señor. Bendice, Señor, nuestra iglesia, bendice las generaciones que vienen detrás. Si en este tiempo, Señor, tenemos que corregir, danos la gracia, la humildad, para reconocer, oh Dios, lo que tenemos que reconocer. Abraza, Señor, a estas mamás, a estos papás, abrázalos, oh Dios. Ahí están, oh Dios, en el salón de clase, nuestros pequeñitos, Señor. Ahí están siendo expuestos, oh Dios, a sus clases, a la Biblia, a la presencia de tu Espíritu, Señor. Son tan sencillos, tan fácilmente dicen que son de Cristo. En una manera tan abierta dicen que Cristo está en sus corazones. Guárdalos, oh Dios, para ti. Guarda a nuestros niños, Señor. Guarda a nuestros niños, Padre. Gracias por la generación que va delante de ellos, que nos ministró en esta mañana. Gracias por los abuelitos, Señor. Y así, oh Dios, generación a generación, celebramos sus obras, oh Dios. Seamos, oh Dios, de los que alaban, de los que cantan, de los que celebran, de los que anuncian, oh Dios, de los que avanzan. Una generación, oh Dios, que resplandece como luminaria, Señor. Líbranos de ser una generación perversa, oh Dios, y corrupta. Y ayúdanos a ser de la generación, oh Dios, que resplandece como luminares. Gracias por lo que Orígenes llamaba, Señor, en el segundo siglo, la generación eterna, por el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Este Dios nuestro, Señor, lleno de amor, de gracia y de comunión. Emulemos, oh Dios, la bendita Trinidad,
Seamos, oh Dios, como la generación santa, Padre, como la generación eterna, oh Dios. Así seamos hallados, Padre. Gracias, Dios de amor. Gracias, Padre. Bendito seas.